Mi pareja secretamente aceptó una prueba de paternidad a mis espaldas, sabiendo que mi hija es suya. Hola, familia de Reddit, tengo un chisme caliente para ustedes. Imaginen a mí, una joven, en la sala de estar de mi suegro sosteniendo a mi preciosa pequeña, cuando, ¡bam!, mi novio me lanza una bomba y yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Escuchen esto, mi querido, dulce y amoroso compañero de 4 años decidió que sería una idea fantástica emboscarme con una prueba de paternidad frente a sus padres sin previo aviso, porque eso es un comportamiento totalmente normal cuando tu novia acaba de dar a luz a un ser humano. Ahora, antes de que comiencen con los comentarios de bandera roja, corre, chica, créanme, llegaremos allí. Déjenme darles el 411 sobre nuestra situación. Mi juguete y yo hemos estado en esta montaña rusa de relaciones desde que ambos teníamos 17 años. Ahora tenemos 21 y claramente hemos tomado algunas grandes decisiones en el camino. Durante los últimos 9 meses, he estado haciendo mi mejor imitación de una incubadora humana. Y déjenme decirles, crecer un pequeño ser humano no es broma. Es como tener una fiesta rave 24/7 en tu cuerpo, con antojos aleatorios de pepinillos sumergidos en Nutella a las 3 de la mañana. Pero manteníamos toda la situación del bebé en secreto. ¿Por qué?, preguntan. Digamos que mi embarazo fue tan tranquilo como un juego de Jenga en una montaña rusa. Alto riesgo, más bien, ¿este bebé está tratando de lanzarse en paracaídas fuera de mí? Riesgo. Así que decidimos mantenerlo como nuestro pequeño secreto hasta que nuestra alegría hiciera su gran entrada. Ahora, uno pensaría que tener un mini ser humano, que es básicamente una copia exacta de mi novio, sería suficiente prueba de paternidad, ¿verdad? Incorrecto. Mis suegros siempre han estado convencidos de que soy algún tipo de maestra del oro. Ni hablar del hecho de que su precioso hijo está tan cargado como una papa al horno. Editar, creo que debemos retroceder un poco, ¿verdad? Cuando descubrí que estaba embarazada, sentí que mi mundo se expandía simultáneamente. La pequeña vida creciendo dentro de mí era un milagro, pero también vino con muchas complicaciones para las que no estaba preparada. Mi embarazo fue clasificado como de alto riesgo desde el principio, lo que significaba visitas frecuentes al médico, monitoreo constante y un estado perpetuo de ansiedad. El primer trimestre fue particularmente desafiante. Experimenté una severa náusea matutina que duraba hasta la tarde y la noche. Hubo días en los que apenas podía mantener agua en mi estómago, y mucho menos cualquier alimento nutritivo que mi creciente bebé necesitaba. Mi pareja hizo su mejor esfuerzo para ayudar, pero hay un límite en lo que uno puede hacer cuando tu cuerpo parece rebelarse contra ti. A medida que avanzábamos hacia el segundo trimestre, comencé a experimentar sangrado intermitente. Cada vez que sucedía, me consumía el miedo de que estaba perdiendo a nuestro bebé. Los médicos nos tranquilizaron diciendo que algo de sangrado puede ser normal, pero eso hizo poco para calmar mi ansiedad. Decidir mantener el embarazo en secreto no fue fácil. Anhelaba compartir la noticia con nuestras familias, tener ese sistema de apoyo, pero no podía soportar la idea de tener que descontar la noticia si algo salía mal. Mi pareja y yo tuvimos incontables conversaciones nocturnas sobre si estábamos haciendo lo correcto. Al final, acordamos que el estrés de mantener a todos al tanto de cada cita médica y cada susto sería demasiado para manejar. Además de todo, el costo emocional de guardar un secreto tan grande era inmenso. Hubo momentos en los que deseaba hablar con mi madre sobre los cambios en mi cuerpo, preguntarle sobre sus propias experiencias de embarazo. En su lugar, me encontraba buscando en foros en línea a las 3 de la mañana, buscando consejos y consuelo de extraños que estaban pasando por situaciones similares. El día que nuestra hija decidió hacer su entrada al mundo fue tanto aterrador como emocionante. El trabajo de parto fue intenso y pareció durar una eternidad. Y de repente, ahí estaba, nuestra hermosa, perfecta niña, gritando con todas sus fuerzas, anunciando su presencia al mundo. En el momento en que la colocaron sobre mi pecho, todas las dificultades de los últimos 9 meses se desvanecieron. Miré a mi pareja, vi las lágrimas en sus ojos y supe que cada decisión que habíamos tomado, cada secreto que habíamos guardado, había valido la pena por ese momento. Mientras nos sumergíamos en el brillo de la nueva paternidad, la realidad comenzó a asentarse. Era hora de contarles a nuestras familias. Decidimos empezar por mis padres, sabiendo que ellos serían más comprensivos con nuestra decisión de mantener el embarazo en secreto. La reacción de mi familia fue todo lo que habíamos esperado. Estaban eufóricos, haciendo planes inmediatamente para venir a conocer a su nueva nieta. Hubo preguntas, por supuesto, sobre por qué lo habíamos mantenido en secreto, pero fueron hechas con amor y preocupación, no con juicio. Contarle a la familia de mi pareja, sin embargo, fue una historia completamente diferente. Desde el momento en que dimos la noticia, hubo una corriente subterránea de sospecha y escepticismo. Las primeras palabras de su madre no fueron felicitaciones, sino un cortante, ¿por qué no nos lo dijeron? La alegría que habíamos sentido al anunciar la noticia a mi familia se desvaneció rápidamente.
en lugar de emoción por su nueva nieta, parecían más preocupados por el hecho de que les habíamos ocultado el embarazo. Hicieron comentarios sobre posibles segundas intenciones y problemas de confianza. Fue durante esta conversación que noté por primera vez un cambio en mi pareja. Se volvió defensivo, casi disculpándose, como si nuestra decisión de priorizar mi salud y nuestra tranquilidad durante un embarazo difícil fuera algo de lo que disculparse. Pude ver el conflicto en sus ojos, dividido entre mantenerse firme en nuestra decisión y complacer a su familia. Lo que debería haber sido una ocasión alegre, presentando a nuestra hija a sus abuelos, se sintió más como un interrogatorio. Nuestra hija tenía apenas unas semanas y finalmente nos estábamos acostumbrando a una especie de rutina cuando mi pareja sugirió que visitáramos a sus padres. Yo estaba dudosa, pero acepté. Después de todo, eran los abuelos de nuestra hija. Y a pesar de su reacción inicial, esperaba que pasar tiempo con su nieta suavizara sus actitudes. Llegamos a la casa de sus padres y, por un rato, todo parecía normal. Su madre hacía gestos tiernos con el bebé, y su padre hacía comentarios incómodos sobre las noches sin dormir y los cambios de pañales. Era tenso y un poco incómodo, pero nada fuera de lo común, considerando nuestro inicio difícil. Justo cuando empezaba a relajarme, pensando que tal vez esta visita no sería tan mala después de todo, todo cambió. Su madre carraspeó, intercambió una mirada con su padre y luego lanzó la bomba que destruiría cualquier ilusión de armonía familiar. Creemos que lo mejor es hacer una prueba de paternidad, dijo con voz tranquila, como si estuviera sugiriendo que pidiéramos pizza para la cena. Pensé que había escuchado mal. Seguramente no podían estar hablando en serio. Pero miré a mi alrededor, tomando en cuenta la expresión culpable de mi pareja, el asentimiento severo de su padre y la mirada desafiante de su madre. La realidad de la situación me golpeó. Lo habían planeado, todos ellos, incluyendo a mi pareja. Me volví hacia él, esperando desesperadamente ver en su rostro el mismo shock o indignación que sentía yo. En su lugar, vi resignación y un toque de culpa. Sabía que había aceptado esto a mis espaldas. No es un gran problema, murmuró, sin mirarme a los ojos. ¿Es solo para tranquilizarlos? ¿No era un gran problema? ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía pensar eso? ¿Emboscarme con una prueba de paternidad frente a sus padres no era un gran problema? Quería gritar, desahogarme, tomar a nuestra hija y salir corriendo de la casa. Pero una pequeña parte racional de mi mente me recordó que armar una escena no ayudaría en esta situación. Así que tragué mi orgullo y asentí. Está bien, dije, con la voz apenas audible, si eso es lo que se necesita. Pasé por los movimientos, permitiéndoles tomar la muestra de la mejilla de nuestra hija, observando cómo sellaban la muestra en un sobre. Todo el tiempo, una tormenta de dolor y traición se iba acumulando dentro de mí, amenazando con desbordarse en cualquier momento. No fue hasta que estuvimos en casa, con nuestra hija dormida en su cuna, que me permití confrontarlo. La discusión que siguió fue como nada que hubiéramos experimentado antes. Mi pareja defendía sus acciones, diciendo que estaba atrapado entre la espada y la pared, tratando de complacer a su familia, sabiendo cómo iba a reaccionar yo. Debiste haberme dicho, dije, con la voz ronca de tanto gritar. Debiste haberme advertido, darme una opción. Sabía que dirías que no, respondió él. Sabía que te enfadarías. ¿Así que pensaste que sorprenderme con esto frente a tus padres era una mejor opción? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Dimos vueltas y vueltas, ninguno dispuesto a ceder. La discusión no terminó con una resolución, sino con agotamiento. Me encontré repasando la escena en la casa de sus padres una y otra vez en mi mente, cada vez sintiendo una nueva oleada de humillación y enojo. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que necesitaba hablar con alguien que estuviera firmemente de mi lado. Así que llamé a mi madre. Decir que estaba furiosa sería quedarse corta. Tuve que alejar el teléfono de mi oído mientras desataba una tormenta de palabrotas. Una vez que se calmó lo suficiente para hablar en un volumen normal, sus palabras estaban llenas de preocupación e indignación por mí. ¿Cómo se atreven? Bufó. Después de todo lo que has pasado, ¿cómo te cuestionan así? Y él, debería decirle un par de cosas a ese muchacho. Me sentí bien al tener a alguien de mi lado, alguien que entendía por qué estaba tan molesta sin tener que explicarlo o justificar mis sentimientos. Pero no anticipé lo que sucedería después. Mi madre, en su justa ira, le contó la situación a mis abuelos, y mis abuelos decidieron tomar cartas en el asunto. Antes de que pudiera detenerlos, habían llamado a mi pareja y le dijeron sin rodeos que ya no era bienvenido en su casa. Cuando mi pareja llegó a casa esa noche, su rostro era una tormenta. ¿Por qué tuviste que decirles?, exigió. ¿Tienes idea de lo que esto va a hacer a mi relación con tu familia, con los bisabuelos de nuestra hija? No les dije que hicieran eso. Me defendí.
Solo necesitaba a alguien con quien hablar sobre todo esto. Necesitaba apoyo. Él se burló. Has vuelto a mi propia familia en mi contra, la familia de mi hija. ¿Tienes idea de cómo me hace ver esto? ¿Cómo te hace ver a ti? Repetí, incrédula. ¿Qué tal como las acciones de tu familia me hicieron ver a mí, como si fuera una tramposa, como si no pudieran confiar en mí? Has arruinado todo, dijo al fin, su voz baja y derrotada. Mi familia, tu familia, ¿cómo se supone que avancemos a partir de esto? Mientras me sentaba ahí, desgarrada entre el amor y el dolor, entre la esperanza y la resignación, me di cuenta de que la decisión que tomaría en los próximos días no solo moldearía mi futuro, sino también el futuro de nuestra pequeña familia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó la llamada. La voz de la madre de mi pareja resonaba a través del altavoz, su tono indescifrable. Contuve la respiración, todo mi cuerpo tenso mientras esperaba las palabras que determinarían el rumbo de nuestro futuro. Ya tenemos los resultados, dijo, haciendo una pausa que pareció durar horas, pero probablemente fueron solo segundos. Él es el padre. El alivio que sentí fue tan intenso que casi dolía. Por supuesto que él era el padre. Nunca lo había dudado ni por un segundo. Pero tenerlo confirmado, tener una prueba irrefutable, silenciar los murmullos y las acusaciones, se sentía como salir de un túnel oscuro hacia una luz cegadora. Sin embargo, la reacción de mi pareja no fue la que esperaba. En lugar de compartir mi alivio, parecía decepcionado. No, eso no era del todo correcto. Estaba conflictuado, como si los resultados, en lugar de resolver un problema, hubieran creado uno nuevo. La reacción de su familia fue aún más desconcertante. Donde antes había habido una fría sospecha, ahora había un entusiasmo casi maníaco. Su madre estaba al teléfono en minutos, emocionada y hablando sobre lo felices que estaban de ser abuelos, haciendo planes para visitas y compras. Estamos tan emocionados de darte oficialmente la bienvenida a la familia, dijo, su voz exageradamente dulce. Debemos reunirnos pronto para celebrar como es debido. Sentí como si estuviera experimentando un latigazo emocional. Estas eran las mismas personas que, apenas unas semanas atrás, habían puesto en duda mi fidelidad, mi honestidad y mi carácter. Y ahora querían actuar como si fuéramos una familia feliz, como si los resultados de la prueba hubieran borrado mágicamente todo el dolor y la humillación por los que me habían hecho pasar. Mi pareja, para mi creciente frustración, parecía más que dispuesto a aceptar este cambio repentino de actitud. ¿Ves?, dijo, con una nota de forzada alegría en su voz. Todo salió bien. Ahora podemos dejar esto atrás y ser una verdadera familia. Lo miré incrédula. Dejar esto atrás, repetí, con la voz subiendo de tono con cada palabra. ¿Crees que podemos simplemente fingir que nada de esto pasó, que tu familia no me acusó de engañarte, que no me emboscaron con una prueba de paternidad, que no me trataron como si fuera una cazafortunas? Tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero su respuesta solo avivó mi enojo. Solo estaban preocupados, dijo, sin mirarme a los ojos. Querían estar seguros. Ahora lo saben y todo puede volver a la normalidad. Esa palabra, normal, resonaba en mi cabeza, burlándose de mí. ¿Qué tenía de normal todo esto? Lo observé conversar animadamente con su madre por teléfono, haciendo planes para una cena familiar para celebrar las buenas noticias. Y ahí estaba yo, viendo cómo mi pareja volvía a su papel de hijo obediente con toda naturalidad. Con el corazón hundido, me di cuenta de que nuestros problemas estaban lejos de terminar. Mi pareja pasaba todo su tiempo planeando la cena familiar que su madre había sugerido, aparentemente ajeno a mi creciente incomodidad y resentimiento. Va a ser genial, insistía, su entusiasmo desgastando mis nervios ya frágiles. Todos juntos celebrando a nuestra pequeña familia. Esto es lo que queríamos, ¿no? Me mordí la lengua, tragando la amarga respuesta que amenazaba con salir. No, esto no era lo que quería un reconocimiento del daño que me habían hecho. Quería una disculpa, no solo de su familia, sino también de él. Quería sentir que mis sentimientos importaban, que no era solo una incubadora para su nieto. El punto de quiebre llegó un miércoles por la noche. Acababa de acostar a nuestra hija para que durmiera la siesta cuando mi pareja entró de golpe al departamento. Buenas noticias, anunció, apenas recordando bajar la voz. Mamá ha organizado un fotógrafo profesional para la cena. ¿Quiere hacer una gran foto familiar para conmemorar la ocasión? ¿Una foto familiar?, repetí, con la voz plana. Él asintió, sin notar mi tono. Sí, ¿no es genial? Incluso ha pedido conjuntos a juego para todos. Va a ser perfecto. Perfecto, susurré, con la voz baja pero intensa. ¿Tú crees que algo de esto es perfecto? Tu familia me acusó de engañarte.
Me emboscaron con una prueba de paternidad, me trataron como basura durante meses, y ahora quieren jugar a ser una familia feliz con conjuntos a juego y fotos profesionales. Dio un paso atrás, finalmente registrando mi enojo. Vamos, no te pongas así. Están tratando de enmendar las cosas. Lo interrumpí, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Enmendar sería una disculpa. Enmendar sería reconocer cuánto me lastimaron, cuánto me lastimaste tú al aceptar todo esto. Esto es solo ellos tratando de barrer todo bajo la alfombra y fingir que nunca pasó. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, frustración evidente en su voz. Son mi familia. Están intentando arreglar las cosas. No, lo interrumpí. Están tratando de sentirse mejor consigo mismos. Están tratando de borrar su culpa sin asumir la responsabilidad por sus acciones. La discusión escaló rápidamente. Meses de emociones reprimidas se desbordaron en una avalancha de acusaciones y recriminaciones. Nuestras voces se alzaron, sin tener en cuenta al bebé que dormía en la habitación de al lado, ambos desesperados por hacer que el otro entendiera nuestro punto de vista. Ya no puedo más, dije finalmente, con la voz ronca de tanto gritar. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Necesito un descanso de ti, de tu familia, de todo esto. Su rostro palideció. ¿Qué estás diciendo? Con las manos temblorosas, comencé a empacar una bolsa, metiendo ropa para mí y para el bebé. Estoy diciendo que necesito espacio. Me voy a quedar con mis padres por un tiempo. No puedes llevarte a mi hija, protestó, con pánico en su voz. No me la estoy llevando, dije, obligándome a mantener la calma. Puedes verla cuando quieras, pero necesito tiempo para pensar, para ver si puedo superar todo esto. Trató de discutir, de persuadirme para que me quedara, pero mi decisión ya estaba tomada. En menos de una hora, estaba en mi coche, con nuestra hija bien sujeta en su asiento, conduciendo hacia la casa de mis padres, mientras las lágrimas caían por mi rostro. Pasó una semana, luego 2. Las llamadas y mensajes de mi pareja variaban entre el enojo y la súplica, desde exigir que volviera a casa hasta rogarme por otra oportunidad. Respondí esporádicamente, mis emociones aún demasiado crudas, demasiado conflictuadas para involucrarme por completo. Fue en una fresca mañana de sábado, mientras estaba sentada en el porche de mis padres viendo el amanecer, que finalmente me sentí lista para hablar. Le envié un mensaje sugiriendo que nos encontráramos en el parque cerca de nuestro antiguo departamento. Aceptó de inmediato, su entusiasmo palpable incluso a través del texto. Acordamos vernos esa tarde, con mi madre cuidando al bebé para que pudiéramos hablar sin interrupciones. Hola, dijo cuando me acerqué, con la voz suave, insegura. Hola, respondí, igualmente indecisa. Caminamos en silencio por un rato, las hojas de otoño crujían bajo nuestros pies. Finalmente, él habló. Lo siento, dijo. Las palabras salieron apresuradas. Lo siento mucho por todo, por no enfrentarme a mi familia, por haber aceptado la prueba, por no ver cuánto te lastimaba todo esto. He sido un idiota, y sé que te he lastimado. Solo, quiero arreglarlo. Dime cómo hacerlo bien. Aprecio eso, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado, pero no sé si una disculpa es suficiente. Ha pasado tanto, se ha roto tanta confianza. No sé si podemos simplemente volver a como eran las cosas. Él asintió, su rostro se apagó. Lo entiendo, pero quiero intentarlo. Te amo. Amo a nuestra hija. Quiero que seamos una familia, una verdadera familia, no la versión desastrosa que mis padres trataron de imponernos. Solo nosotros, haciéndolo a nuestra manera. ¿Y tu familia?, pregunté, expresando la preocupación que había estado rondando en mi mente. Ellos seguirán estando en nuestras vidas. ¿Cómo puedo confiar en que algo así no volverá a pasar? He estado pensando en eso, dijo, con un tono de determinación en su voz. He decidido establecer algunos límites con ellos. Les dije que si quieren ser parte de nuestras vidas, tienen que respetarte, respetarnos como pareja y como padres. Nada más de interferencias, nada más de acusaciones. Y si no pueden hacer eso, entonces no podrán ser parte de nuestras vidas. No sé qué decir, admití. Es un gran paso. Él asintió, extendiendo la mano para tomar la mía. Lo dejé, y el calor familiar de su toque me atravesó el corazón. Lo sé, dijo, pero tú y nuestra hija son mi familia ahora. Son mi prioridad. Debería haberme dado cuenta antes, y lamento que haya tomado todo esto para verlo, pero estoy comprometido a hacer que esto funcione, si me das otra oportunidad. Sentí que empezaba a vacilar, la esperanza y la cautela luchando dentro de mí. Pero justo cuando estaba a punto de responder, su teléfono vibró. Él lo miró, luego lo guardó rápidamente,
pero no antes de que yo viera un vistazo en la pantalla. Era un mensaje de su madre. ¿Qué quiere?, pregunté, incapaz de ocultar el tono de reproche en mi voz. Dudó. Y en ese momento de duda, sentí que mi frágil esperanza comenzaba a desmoronarse. «Quiere saber si vamos a ir a la cena la próxima semana», admitió. «Todavía está planeando esa foto familiar». Aparté mi mano, dando un paso hacia atrás. «¿Y qué le dijiste?». Se pasó la mano por el cabello, la frustración evidente en su rostro. Le dije que le avisaría. Quería hablar contigo primero, para ver cómo estábamos. ¿Cómo estamos?, repetí, elevando la voz. Acabas de decirme que estabas poniendo límites, que nos ibas a poner primero, y aún así sigues considerando la idea de esta cena, de fingir que todo está bien para una foto familiar. No es así, protestó. Solo no quería molestarla. Pero está bien molestarme a mí, lo interrumpí, con la rabia y la decepción recorriéndome. Todavía sigues tratando de complacerlos, poniendo sus sentimientos por encima de los míos. Eso no es justo, argumentó. Estoy intentándolo. Estoy tratando de equilibrar todo. Ese es el problema, dije, con la voz quebrándose. No debería haber nada que equilibrar. Deberíamos ser nosotros, nuestra familia primero, siempre. Nos quedamos ahí, con el viento otoñal soplando a nuestro alrededor, y la distancia entre nosotros parecía más amplia que nunca. No puedo hacer esto, dije finalmente, secándome las lágrimas que habían comenzado a caer. Pensé que tal vez podríamos arreglar las cosas, pero ahora veo que nada ha cambiado realmente. Todavía estás atrapado entre nosotros y ellos. Y no puedo vivir así. No lo haré. Por favor, suplicó, alcanzándome. No hagas esto. Podemos solucionarlo. Te prometo que le diré a mi mamá que no. Pero el intento fallido de reconciliación me había mostrado que, aunque el amor no siempre sea suficiente, el respeto propio y los límites son innegociables. Cuando llegué a la casa de mis padres, hice una promesa silenciosa para mí misma y para mi hija. A partir de ahora, solo aceptaríamos el amor y el respeto que merecemos, nada menos. Intenté encontrar consuelo en la sonrisa inocente y el amor incondicional de mi hija. Pero, incluso mientras me enfocaba en construir una nueva rutina, una tormenta se gestaba en el horizonte. Empezó como un goteo, un mensaje de texto aquí, una llamada perdida allá. Mi teléfono vibraba incesantemente con mensajes de mi expareja, cada uno más urgente que el anterior. Intenté responder con calma, reiterando mi necesidad de espacio y tiempo para sanar. Pero, a medida que pasaban los días, el tono de sus mensajes cambió, de suplicante a exigente, de dolido a enfadado. Ese día, acababa de acostar a nuestra hija cuando mi teléfono se iluminó con otro mensaje. Pero este era diferente. Este me provocó un escalofrío. Si no me dejas verla, te llevaré a la corte. También tengo derechos. Miré la pantalla, con las manos temblorosas. La amenaza de una acción legal se cernía sobre mí como una nube oscura, amenazando con desatar un torbellino de caos en nuestras vidas ya turbulentas. Mi mente corría pensando en los peores escenarios, batallas por la custodia, difamaciones, nuestra hija atrapada en medio de una guerra legal. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama. Al amanecer, mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes, cada uno más amenazante que el anterior. Acusaciones de alienación parental, amenazas de abogados y evaluaciones de custodia, demandas de acceso inmediato a nuestra hija. Era abrumador. En un momento de pánico, me comuniqué con una amiga que trabaja en derecho familiar. Su consejo fue desalentador. Documenta todo. No respondas a las amenazas y considera obtener representación legal propia. La situación se intensificó aún más. La familia de mi expareja se unió a la pelea, bombardeándome con llamadas y mensajes. Oscilaban entre apelaciones culpables a la unidad familiar y amenazas apenas disimuladas sobre sus recursos financieros y conexiones legales. Estaba claro que me veían como la villana en esta historia, el obstáculo que mantenía a su hijo alejado de su hija. La presión era implacable. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi ansiedad se disparaba. Empecé a saltar ante cualquier sombra, esperando ver a mi ex o a su familia acechando en cada esquina. En un intento desesperado por calmar la situación, accedí a una visita supervisada en un lugar neutral. Nuestra hija, percibiendo la tensión, estaba inquieta y molesta durante todo el encuentro. Mientras observaba a mi ex intentar consolarla torpemente, no podía dejar de preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. La visita no calmó las aguas. De hecho, pareció alimentar la determinación de mi ex de luchar por más acceso. Las amenazas de acción legal se volvieron más concretas con conversaciones sobre fechas de presentación y comparecencias en la corte. Era una tarde perezosa de domingo, y estaba navegando en las redes sociales,
tratando de distraerme del estrés de la inminente batalla legal. Fue entonces cuando lo vi, una foto de mi pareja. No, de mi expareja. Ahí, en mi pantalla, había una foto de él en un juego de póker rodeado de amigos, incluidas varias mujeres que no reconocía. Una mujer en particular llamó mi atención. Ella se inclinaba hacia él, con la mano en su brazo, ambos riéndose de algún chiste privado. Con las manos temblando, hice clic en su perfil. Lo que encontré allí destruyó cualquier ilusión que me quedaba sobre nuestra relación. Fotos, mensajes, registros, un rastro digital de una relación que claramente había estado ocurriendo durante meses, que coincidió con mi embarazo, con el nacimiento de nuestra hija, con nuestras peleas sobre la prueba de paternidad. La realidad me golpeó como una ola. Me había estado engañando. Todas esas noches tarde en los grupos de estudio, todos esos fines de semana fuera por emergencias familiares, habían sido mentiras. Mientras yo luchaba contra las náuseas matutinas y la ansiedad por mi embarazo de alto riesgo, él estaba en los brazos de otra mujer. La traición me cortó profundamente, reabriendo heridas que creía habían comenzado a sanar. Pero más que eso, me llenó de una rabia abrasadora. Todas sus acusaciones, las sospechas de su familia, la humillación de la prueba de paternidad, todo había sido una cortina de humo, una forma de desviar la atención de su propia infidelidad. En un estado de ira y dolor, lo confronté. Intentó negarlo, afirmando que solo eran amigos. Pero frente a las pruebas que había encontrado, finalmente se desmoronó, admitiendo múltiples relaciones emocionales que habían estado ocurriendo desde que estaba embarazada. Sus excusas y justificaciones cayeron en oídos sordos. Dijo que tenía miedo, abrumado por la perspectiva de la paternidad. Afirmó que no significaba nada, que nunca había sido físico con ninguna de ellas. Pero la confianza entre nosotros, que ya estaba colgando de un hilo, se había roto de manera irreparable. La revelación de su infidelidad cambió todo. De repente, sus amenazas de acciones legales, la hostilidad de su familia, todo tomó una nueva y más siniestra luz. Me di cuenta con creciente horror que podían haber sabido sobre sus infidelidades todo el tiempo, que la prueba de paternidad había sido una forma de aliviar su culpa, de convencerse de que a pesar de su infidelidad, el bebé seguía siendo suyo. Con el corazón pesado pero con una resolución fortalecida, tomé la decisión de terminar nuestra relación para siempre. Luché por separar mis sentimientos de traición y rabia del papel de mi expareja como padre. Era difícil mirarlo sin ver las mentiras, la traición, el dolor que había causado. Pero sabía que por el bien de nuestra hija, tenía que encontrar una manera de coparentar de manera efectiva. Las clases de coparentalidad que el tribunal ordenó fueron un llamado de atención. Sentada en una sala llena de otros padres que luchaban, escuchando historias de conflicto y resentimiento, me di cuenta de que no estábamos solos en nuestras luchas. Pero, más importante aún, me di cuenta de que continuar por este camino de hostilidad solo perjudicaría a nuestra hija a largo plazo. Poco a poco, comenzamos a navegar por las aguas turbulentas de la coparentalidad. Establecimos un horario de visitas formal con intercambios en un lugar neutral. Para minimizar conflictos, comenzamos a usar una aplicación de coparentalidad para comunicarnos sobre las necesidades de nuestra hija, manteniendo nuestras interacciones enfocadas y profesionales. Pero incluso mientras intentábamos avanzar, el pasado seguía asomándose. La familia de mi expareja, aún reponiéndose de la revelación de su infidelidad, oscilaba entre la hostilidad hacia mí y los intentos excesivos de involucrarse en la vida de nuestra hija. Cada festividad, cada hito se convirtió en una negociación, un posible punto de conflicto. La verdadera prueba llegó cuando mi expareja perdió su trabajo. De repente, el hombre que me había amenazado con acciones legales sobre la custodia estaba luchando por hacer los pagos de manutención. En un momento de compasión o quizás locura, acepté ser flexible con los pagos de manutención hasta que encontrara un nuevo empleo. Fue una decisión que levantó cejas entre mis amigos y familiares que pensaban que estaba siendo demasiado indulgente. Pero sabía que su estabilidad financiera beneficiaría en última instancia a nuestra hija. Este periodo de inestabilidad financiera trajo consigo nuevos desafíos. Mi expareja se mudó de nuevo con sus padres, las mismas personas que una vez me acusaron de ser una interesada. La ironía no pasó desapercibida para mí. Ahora, cada visita significaba interactuar con su familia, reabriendo viejas heridas y creando nuevas tensiones. Nos establecimos en un ritmo incómodo. Había días buenos, en los que logramos comunicarnos de manera efectiva sobre las necesidades de nuestra hija. Había días malos, en los que los viejos resentimientos emergían, amenazando con deshacer nuestra frágil paz. Y había días intermedios, en los que simplemente coexistíamos, unidos por la hermosa, demandante y agotadora realidad de la paternidad. El camino por delante seguía siendo incierto. La crianza compartida siempre sería un desafío, un delicado equilibrio entre límites y compromisos.
pero mientras veía a mi hija soplar las velas de su pastel de cumpleaños, su padre y yo de pie en lados opuestos de la mesa, pero ambos sonriendo con orgullo, sentí un rayo de esperanza. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Y aunque nuestra familia no luciera como la habíamos imaginado, estábamos encontrando nuestro camino hacia una nueva normalidad. En ese momento, hice una promesa silenciosa a nuestra hija, sin importar los desafíos que se presentaran, sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas entre su padre y yo, ella siempre sabría que era amada. Siempre tendría a los dos de su lado, alentándola